Shalom, en este espacio todo lo que quieres saber sobre judaísmo en un solo pie. Tenemos una pregunta de Arturo que plantea por qué los judíos se arrogan, mejor dicho, el título de semitas cuando otros pueblos tal vez sean más semitas que ellos. Entonces primero vamos a aclarar los términos. El término semita proviene de la Biblia. En el capítulo 10 de Génesis, después del diluvio universal, se habla de los hijos de Noé, de Noach, Shem, Ham y Yafet, y de ahí viene como que cada grupo se distribuyó en distintas regiones geográficas y distintos elementos culturales. Hay otras referencias más adelante en el libro también de Crónicas, pero este no es un elemento que defina ni a los judíos ni a los hebreos, sino que es un elemento que se habla de cómo la humanidad se emerge después del diluvio a partir de Noé. Es una tradición bíblica que aparece en algunas fuentes, pero no en otras. Los judíos no se arrogan que son semitas. Los judíos son un colectivo que tiene elementos étnicos, culturales, espirituales, religiosos. La identidad judía desafía las categorías tradicionales. No es una cuestión de raza, no es una cuestión de religión, no es una cuestión nacional, no es una cuestión étnica, no es una cuestión de origen, es una combinación de muchos elementos. Entonces, en primer lugar, los judíos no nos arrojamos, autoproclamamos que somos los semitas o los no semitas, en primer lugar. Somos hebreos, descendientes de los judíos, que se ha ido conformando con una mezcla étnica de grupos y pueblos. Y esto ocurre en la historia de toda la humanidad. O sea, los pueblos a lo largo de milenios se generan todo tipo de combinaciones, salvo pueblos que viven en formas más aisladas que otros. Pero para darles un ejemplo y concreto, en mi propia familia, tengo yo soy de tradición ashkenazí, una de mis hijas están casadas con gente de tradición sefaradí que se hicieron estudios genéticos para ver el origen y tiene orígenes de España y de España va hacia Oriente y yo tengo orígenes que son más europeos y hoy en día entonces ¿qué son los hijos de ellos? Que son una combinación. O sea, no hay razas puras ni mezclas puras, sino que la conformación del pueblo judío se ha ido conformando con distintos linajes étnicos, raciales. Hay judíos negros, hay judíos orientales, hay judíos de todos los tipos que uno pueda imaginar. El judaísmo no se define por elementos raciales ni genéticos. Y los semitas es una cuestión más bien mítica, cultural como tal. Ahora, ¿por qué esta pregunta sí es relevante? Por el uso que se le da a esta pregunta en algunas tendencias antisemitas o antijudías, para ser más precisos, que utilizan desde sectores de la derecha como también en la propia propaganda palestina antijudía, hablando de que los judíos hoy en día no son europeos, entonces no les corresponde la vuelta a la tierra de Israel. Pero eso es un absurdo, porque el pueblo judío nunca se arrogó como tal que es semita puro frente a otros. Por otra parte, para aclarar algo, la definición de semitas, arios, tiene que ver con una transposición de un campo lingüístico, es decir, las lenguas que se hablan de su origen, a un campo étnico, tribal. Es decir, entonces, si hay las lenguas semitas, están los pueblos semitas y los pueblos arios, y se arma toda una construcción esencialista absurda que no tiene sentido como tal. Entonces, los judíos somos un grupo que tiene múltiples orígenes, múltiples tradiciones, y que lo que le define es una pertenencia, una identidad que se construye con elementos diversos que tienen que ver con cultura, con marcos, con bases étnicas, bases religiosas, bases espirituales, antropológicas, culturales, de todos los aspectos que ustedes quieran. Entonces los judíos primero no nos arrogamos que somos semitas puros y por otra parte hay que aclarar un concepto, el concepto de antisemitismo en su origen que fue generado en Alemania dentro de las polémicas antijudías que se dan a finales del siglo XIX, se refiere exclusivamente a los judíos, no se refiere a los árabes. Por eso hay que entender los términos y por ahí es mejor usar términos como judeofobia o antijudaísmo para no distorsionar los términos. Porque la pregunta es ¿cómo puedo ser antisemita si soy de origen semita? No tiene nada que ver, es una
es desconocer el origen y el sentido de la terminología. Entonces, para contestar, el judaísmo no es una cuestión racial, no es una cuestión étnica, no es una cuestión solamente religiosa. Es una combinación de múltiples elementos y los judíos nos planteamos algo central. Todo ser humano proviene del mismo linaje, que es el linaje de Adán, es decir, la universalidad del ser humano. Como decía el famoso pensador Martin Buber, todos los seres humanos tenemos, además de ser hijos de Adán, eso significa que somos hermanos. Y a pesar de las disputas y de las luchas y de la violencia que afecta nuestra universalidad humana, todos los seres humanos, no importa su origen, su raza, su creencia, su religión, somos esencialmente parte de una misma gran familia. Si quieres conocer sobre este y otros temas, te invitamos a acercarte a las redes sociales de la Universidad Hebraica de México.